En nombre de la familia parroquial de San Martín de Porres, extendemos una cordial bienvenida a todos los que nos visitan en el día de hoy. Les agradecemos la oportunidad de compartir juntos esta Eucaristía y para que nuestro espíritu se llene de amor familiar, saludemos a todos los que están a nuestro alrededor. Al prepararnos para escuchar la palabra de Dios y celebrar el sacramento de su amor, por favor, apagar sus teléfonos celulares. Muchas gracias. Hoy celebramos el 20º domingo del tiempo ordinario. Esta Eucaristía será ofrecida por el pueblo. El celebrante de nuestra liturgia es el Padre Joaquín Rodríguez. Yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará por siempre en el amor. Yo tengo fe que siempre brillará, la luz de la esperanza no se apagará jamás. Yo tengo fe, yo creo en el amor. Yo tengo fe, también mucha ilusión, porque yo sé, será una realidad, el mundo de justicia que ya empieza a despertar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hoy vamos a rezar también por Kender Augusto, que cumple 9 años. ¿Dónde está? ¿Está allá en Rinconcito aquel? ¿Y estos dos niños hicieron la primera comunión? En el Sagrado Corazón. Mira, qué lindo. Sí, qué bueno. Sí. Bueno, más arriba está en el cielo, así que todavía están cerca. Hoy la liturgia de la palabra, que es la que nos guía el mensaje del día, ¿verdad? Coincide en las 3 lecturas presentándonos la universalidad de la salvación y por lo tanto del mensaje de Dios en Cristo, que es la plenitud. Vamos a ver en las 3 lecturas de diversas maneras. A veces parece contradictoria, como en la segunda de San Pablo a los Romanos, donde el apóstol se siente triste porque los de su pueblo, que fueron los primeros llamados, ahora no aceptan a Cristo, aunque Jesús fundó la iglesia con el resto fiel de Israel. Pero ya el día de Pentecostés, aquellas miles de conversiones, pues tenía muchas personas de otros pueblos que eran prosélitos, estaban cercanos al espíritu del pueblo de Israel, se habían hecho judíos espirituales, muchos de ellos. Pero ya ese día se anuncia con el movimiento de respuesta a la llamada de Dios, que el nuevo pueblo de Dios sí es universal. Y por lo tanto tenemos que estar siempre atentos a eso, porque los seres humanos tendemos a establecer la discriminación por muchas razones. Hoy en día se habla mucho de la raza, pero no es la única, ni es la principal. Si fuera eso solo, sería más fácil, sería relativamente fácil eliminarlo. Al fin y al cabo, la línea divisoria está aquí y aquí. Y es donde tenemos que trabajar con ese espíritu único de Dios, Padre, que nos ha creado hijos a todos y hermanos. Antes de celebrar los sagrados misterios, en los que vamos a escuchar la palabra de Dios, que nos va a llamar a una conversión desde la diversidad hacia la unidad en la fe y en la salvación, reconozcamos nuestros pecados ante el Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho
de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad de nosotros. tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde la ternura de tu amor en nuestros corazones, para que, amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos alcanzar tus promesas, que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El profeta Isaías nos anuncia esa universalidad de la salvación que termina con esas palabras de invitación a la casa de Dios,
al templo, a convertirlo en un templo universal de oración. Mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Si el trabajo por la unidad y la eliminación de las diferencias artificiales provocadas por prejuicios o por diferencia de pensamiento o de religión no empieza en una unidad espiritual y de oración, nunca podrá superarse. Lectura del profeta Isaías. Así dice el Señor: actúen correctamente y hagan siempre lo debido, pues mi salvación se viene acercando y mi justicia está a punto de aparecer. Y a los extranjeros que se han puesto de parte del Señor para obedecerlo, amar a su nombre y ser sus servidores, que tratan de no profanar el sábado y que cumplen fielmente su compromiso conmigo, los llevaré a mi cerro santo y haré que se sientan felices en mi casa de oración. Serán aceptados los holocaustos y los sacrificios que hagan sobre mi altar, ya que mi casa será llamada casa de oración para todo el mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Canten de alegría las naciones, porque riges la tierra con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernan las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben, que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La resistencia a la conversión a Cristo del pueblo hebreo le dio mucho sufrimiento a San Pablo, que fue el mismo perseguidor de la iglesia en Cristo, o de Cristo en la iglesia, pero que después deseaba ardientemente que todo su pueblo conociera la salvación en Cristo, como vamos a escuchar en la siguiente lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, a ustedes que no son judíos, les declaro esto. Como apóstol, yo fui enviado a los paganos, pero si me dedico tanto a mi trabajo, es con la esperanza de despertar la envidia en los de mi raza y así salvar a alguno de ellos. Si bien es cierto que al ser ellos desechados, el mundo se reconcilió con Dios, ¿qué será entonces cuando ellos se conviertan, sino un pasar de la muerte a la vida? Porque Dios no se echa atrás después de elegir y dar sus favores. En efecto, ustedes antes eran enemigos, pero Dios les mostró su misericordia al ver la rebeldía de los judíos. Del mismo modo, los judíos que ahora se niegan a obedecer para dar lugar a la misericordia que Dios ha tenido con ustedes, obtendrán también a su vez misericordia. Dios hizo pasar a todos por la desobediencia, a fin de ejercer con todos su misericordia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para que ocurra un encuentro con Cristo, el Salvador, necesitamos la fe. Podremos encontrarnos con el hombre Jesús, pero con el Dios hecho hombre solo es por la fe, como va a ocurrir en el Evangelio que vamos a escuchar. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se apartó hacia la región fronteriza con Tiro y Sidón. Pues bien, una mujer cananea que había salido de esos territorios lo fue a ver y se puso a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija es atormentada por un demonio. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos se acercaron y le dijeron: despáchala, pues no deja de gritar detrás de nosotros. Jesús contestó: no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer se acercó a Jesús y arrodillándose ante él le dijo: Señor, socórreme. Jesús le contestó: no se debe echar a los perros el pan de los hijos. Es verdad, Señor, contestó la mujer, pero los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus patrones. Entonces Jesús le contestó: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en ese momento quedó sana su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi casa será llamada casa de oración para todo el mundo, para todos los pueblos. Encontramos una llamada universal a la salvación en el camino para el cual había sido elegido primero el pueblo de Israel, el pueblo de la primera alianza. El que escribió el Antiguo Testamento de la Biblia con su vida y con sus acontecimientos salvíficos y con su propia fe. Y constantemente encontramos ese mensaje esparcido con mucha abundancia, ¿no? En muchas cosas, en todo. Inclusive en el Decálogo hay una versión más tardía que es como una ampliación en el cumplimiento, en el entendimiento y profundización de la ley. Lo encontramos en el Deuteronomio, que habla: amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con todo tu fuerza. Y añade, y es la versión que cita Jesús cuando le preguntan cuál es el mandamiento primero y principal de la ley. Y él va a decir la versión del Deuteronomio, de la segunda ley, como se le llama, es lo que quiere decir el Deuteronomio. El quinto libro del Pentateuco, de la Torá, de la ley, como le llamaban los judíos, o le llaman. Y insiste en esa extensión de la versión deuteronómica en el prójimo. Y habla del extranjero, del que está peregrino, del que está temporalmente establecido, o de paso, o establecido ya en medio del pueblo. Cómo lo deben tratar. Lo deben proteger y lo deben cuidar. Lo deben tratar como si fuera uno propio. Pero eso se olvida muy fácil. Está ahí, sin embargo, cuando viene no sé cómo llamarle, el desarrollo, que es en lugar de una evolución, es una involución, ¿no?, de la ley, que se convierte en esos cientos de preceptos a los que estaban atentos los fariseos, ¿no? ¿Cuántos pasos se puede dar el sábado para no considerarlo trabajo? O sea, la ley convertida, o sea,
el camino de salvación convertido en una cárcel, en un camino de esclavos, como si no hubieran dejado la esclavitud detrás en Egipto. Habían convertido la religión en una prisión odiosa. Este libro, esta versión de Isaías no es tan antigua como los mandamientos, sin embargo, nos vuelve a repetir ese deseo imperativo de Dios. Mi casa será llamada casa de oración para todo el mundo, para todos los pueblos. O sea, el propósito de Dios es que el pueblo judío fuera un pueblo misionero, que diera a conocer las maravillas de Dios a todos los pueblos y los atrajera hacia el verdadero y único Dios. No los dejase fuera. Cuando Pablo habla de derribar el muro, etc., está hablando de la forma en que estaba construido el templo. Aquellos portales exteriores en los que los maestros de la ley se sentaban a enseñar y venían los discípulos y se sentaban en el suelo, ¿no?, delante de él, donde tantas veces Jesús enseñó, donde también discutió con los escribas y fariseos, donde lo encontraron María y José, oyendo a los maestros de la ley cuando tenía 12 años, haciéndoles preguntas y admirándolos a todos. Ese era el atrio de los gentiles, ahí podía estar todo el mundo. Pero después entraban en un área reservada al que solo tenían acceso todos los israelitas. Y había un letrero que decía que había pena de muerte para que el que no fuese del pueblo de Israel elegido y pasara esa puerta. Y había guardias para ejecutar eso. Después había otro patio interior que era el de los hombres, porque las mujeres no veían los sacrificios que se quemaban en el altar. Lo oían todo desde el patio de ellas, en que podía entrar todo el mundo, todo israelita, y ahí se quedaban las mujeres con los niños pequeños y eso. Y luego entraron los hombres con los niños que ya tenían edad, más de 12 años, ¿no?, para presenciar aquello. Había una división estratificada. San Pablo, en la segunda lectura de hoy, y se ocupa en la carta de los Romanos de un buen tramo, nos habla de su tristeza por ese rechazo que su pueblo le ha hecho a la salvación en Cristo. Y él dice, Dios ha querido encerrarnos a todos en desobediencia, judíos y gentiles. Llegó a reconocer eso en el camino de Damasco cuando Cristo se le apareció. Hasta ese momento él fue perseguidor de Cristo en la iglesia, como Cristo le va a decir, ¿por qué me persigues, Saulo? Nos ha querido encerrar a todos en desobediencia para tener compasión de todos. Está igualando judíos y gentiles, judíos y paganos. Pero no en el sentido de que los judíos se van a hacer paganos, sino en el sentido de que todos están llamados por igual, cosa que los judíos no aceptaban, a la salvación. Y entonces llega a decir, así como la infidelidad de los judíos ha sido como el detonante, el impulsor de la conversión del mundo pagano, de los gentiles, yo tengo la esperanza de que en el futuro, por celos de los judíos, al ver que los gentiles tienen acceso a la salvación, también ellos se conviertan. Lo cierto es que no fue así. El pueblo, la iglesia comenzó con el resto fiel de Israel. Todos eran judíos. Pero ya el día de Pentecostés nos relata el libro de los Hechos que entre todos aquellos miles que creyeron había de todo. Judíos, gentiles, prosélitos, que eran pertenecientes a otras razas y pueblos, pero que se habían hecho de la religión de Israel, se habían asociado al mundo salvífico de Israel. Y ya ese día vemos
cómo la salvación y el mensaje de los apóstoles en su predicación es, en lugar de hacer así, es así. Para esparcir la buena noticia. De hecho, la salvación es una buena noticia. Los judíos estaban también llamados desde siempre a evangelizar. Y ustedes me dirán, ¿por qué si el evangelio todavía no había sido anunciado? ¿Qué quiere decir evangelio? Es una palabra que viene del griego y quiere decir buena noticia. Claro que sí. ¿Qué le anuncian los ángeles a los pastores? El evangelio, o sea, la buena noticia de que ha nacido un redentor. Así que los judíos tenían la buena noticia de que Dios se había fijado en los hombres y se había escogido y hecho un pueblo para que fuera misionero entre los demás pueblos y los atrajera a todos hacia el verdadero Dios. Mi templo será casa de oración para todos los pueblos. Por último, nos encontramos hoy con la mujer cananea en un encuentro que, si no conocemos la dinámica interior, nos pudiera parecer chocante, ¿verdad? Los perros. A nosotros nos encantan los perros. En Estados Unidos la gente tiene pasión por los perros, tanto que hasta lo besan en el hocico, ¿no? Para llenarse de infecciones, porque ese hocico tiene de todo. Se están constantemente lamiendo para mantenerlo húmedo. Y fíjate, en la lengua lo que hay es bacterias a millones. Pero bueno, los judíos también tenían perros domésticos, pero no los querían como hoy en día se quiere a veces en demasía a los animales domésticos, ¿verdad? Y les llamaban a los paganos perros. Dicen que se lo decían como perros domésticos, pero perro doméstico es perro igual, ¿no? En las traducciones a veces ponen perritos. No sé si Jesús lo dijo así. Se dice de las dos formas. Bueno, queriendo como suavizar el término. De todas maneras hay un diálogo interior al que no tenemos acceso si no nos ponemos en la cuerda de la fe, en la que sí estaba la mujer cananea. Y Jesús, por supuesto. Esto me recuerda aquel otro encuentro de Jesús con la pecadora que viene cuando él estaba en casa de Simón, el fariseo, y viene y empieza a llorar y a regarle los pies con sus lágrimas, a jugárselos con sus cabellos, a perfumarlos con un perfume caro y a besárselos. Y aquel fariseo piensa, si este fuera profeta, sabría quién lo está tocando, no se dejaría tocar, que es una pecadura pública. Y Jesús le responde, Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, ¿se acuerdan de eso? Un hombre tenía dos deudores, uno le debía una gran cantidad y el otro muy poco. Le perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál de los dos le tendrá más amor? Y el otro responde, a quien le perdonó más. Aunque eso es subjetivo también. Uno puede ser perdonado de algo realmente pequeño, pero que uno lo siente, lo sufre, y sentir un gran agradecimiento por ese pequeño perdón, que siempre es perdón. Bueno, pero la lógica dice, ¿no? Al que más le perdonó. Entonces Jesús le va a decir, tú ves, cuando yo entré a tu casa, tú no me diste el beso de la paz, no me ofreciste agua para lavarme los pies. O sea, no trató a Jesús con la cortesía básica que se trataba a los huéspedes. Lo trató como un tipo que no era de su clase. Lo invitó a comer como para probarlo y humillarlo, parece, ¿no? Porque omitió lo elemental. Y tú ves, esa mujer, desde que entró, no ha cesado de lavarme los pies con sus lágrimas, secármelos con sus cabellos, perfumármelos y cubrírmelo de besos. Y Jesús interpreta eso como una muestra de gran amor. Ella ama mucho porque se le han perdonado muchos pecados. O sea, hay un diálogo interior entre Jesús y esa mujer
que queda como encapsulado, ¿en qué? En el amor. Como el diálogo de amor entre enamorados. Incluso a gente que está casada, que ha pasado por esas experiencias, a lo mejor no, a lo mejor sí. Ve a dos enamorados acarameladitos y dice, mira esos dos guanajos ahí y tal. Es problema de ellos, no tuyo. Ya tú pasaste eso, o no lo has pasado. Hay un diálogo interno que se manifiesta muchas veces con gestos y que los que están fuera pueden imaginarse, pero no lo saben. No están envueltos en ese amor, ¿no? Y esos encuentros únicos de Jesús con aquellos a quienes salva, en ellos ocurre ese diálogo del amor. Cuando comienza el relato del Evangelio de hoy, que por otra parte ocurre entre dos multiplicaciones de panes y peces, búsquense en el Evangelio de San Mateo, capítulo 15, y verán que después del relato del milagro que escuchamos hace creo que 2 domingos, ¿no? Jesús manda a los apóstoles por delante, ocurre lo de Pedro que se hunde, todo eso. Habían recogido 12 cestos, luego se encuentra con la mujer cananea y luego se va al otro lado del lago o se queda de ese otro lado del lago para curar enfermos y predicar, y vuelve a multiplicar panes y peces. Esta vez son 7 panes y algunos peces, no dicen el número, y recogen 7 canastos llenos de sobras. Está enmarcado entre esas dos multiplicaciones. Una exclusivamente con los judíos y otra con ese grupo de gente de la frontera, donde hay judíos y paganos mezclados. Jesús no se va nunca fuera de las fronteras materiales y espirituales de Israel, aunque Israel ya no era una nación propiamente dicha, pero para ellos sí. Nunca se sale de eso. Va como a la frontera a encontrarse con ellos. Y la palabra que utiliza San Mateo al comenzarnos este relato de hoy, dice que Jesús salió. Aquí pone se apartó hacia la región. Habría que traducirla como que salió. Y es la misma palabra que utiliza el relato del Éxodo, cuando nos cuenta que el pueblo de Israel salió de Egipto, dejó detrás la esclavitud y se fue buscando la tierra prometida. Y diríamos, bueno, Jesús no está en la tierra prometida. ¿Qué está dejando atrás? Está dejando atrás simbólicamente la esclavitud de una religión anquilosada, convertida en un cúmulo de prácticas vacías, como él mismo se lo va a decir tantas veces a los fariseos y escribas. Y está buscando llevar su luz, porque él es la luz del mundo, dejando atrás la oscuridad y yendo a un mundo que está ansioso de esa luz y que ahí está representado por esta mujer cananea. En otros relatos dicen sirofenicia, o sea, de cultura, lengua y religión paganas. Y allí es donde él es recibido, donde es reconocido como el hijo de David, título mesiánico que le da la mujer. Y es en esa clave en la que podemos entender ese diálogo único que va más allá de las palabras. Y es por eso que la mujer no se siente ofendida. Jesús primero no le hace caso. Los apóstoles quieren que la despache para que no moleste más. Ahí no hay misericordia todavía. Al final la mujer se postra ante Jesús. Para un judío eso hubiera sido imposible, postrarse ante un hombre, pero lo hace, señal de que reconoce la divinidad que hay en Jesús. Lo reconoce Dios. Lo ha llamado hijo de David y se ha postrado ante él. O sea, la mujer está sirviendo de vehículo de revelación, incluso para los apóstoles de Jesús, que los rodean, pero que se quedan fuera de esa burbuja de amor, ¿no?, que envuelve a Jesús y a la mujer, quien al final obtiene la curación,
la expulsión del demonio para su hija. Y en ese momento, ¿qué momento? Cuando Jesús le dice, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que has creído. En ese momento quedó sana su hija. Cada vez que Jesús alaba y exalta la fe de alguien, ¿qué casualidad? No es casualidad. Es un extranjero que viene a ser como primicia de esa iglesia, de ese nuevo pueblo de Dios que Jesús está fundando con su predicación, con sus milagros, con sus curaciones y con su pasión y muerte, dejándonos en el sacramento de la Eucaristía todo su amor. Pidámosle al Señor que al celebrar hoy nosotros esta Eucaristía podamos celebrarla con esa fe, un único don de Dios que necesitamos e imprescindible don para poder entender, amar y seguir a Cristo y reconocerlo en nuestros hermanos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Sabiendo que el Señor siempre nos escucha, para colmarnos de sus bendiciones, supliquémosle con confianza. Nuestra respuesta será, te lo pedimos, Señor, para que el amor, la justicia, la acogida y la hospitalidad se manifiesten cada día más en la vida de los cristianos. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que la oración de la Iglesia te sea grata y nos comprometa día a día en la caridad fraterna. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que los exiliados, los refugiados, los marginados y los perseguidos sientan la ternura y misericordia de Dios, que los fortalece y alienta. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que Jesucristo, médico de los cuerpos y de las almas, dé la salud a los enfermos, la libertad a los prisioneros y la esperanza a los que viven su existencia como un sinsentido. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que el Señor libere a los que se sienten tentados, fortalezca a los débiles y a todos nos dé su paz y su alegría. Oremos.
Te lo pedimos, Señor. para que a nosotros, que hemos sido llamados a compartir el pan de la Eucaristía, el Señor nos bendiga con sus dones y nos renueve interiormente. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Oremos en nuestro interior, en silencio, y presentemos al Señor todas nuestras intenciones personales, por aquellos a quienes queremos, por los que están enfermos, por todos los que se han encomendado también a nuestra intercesión. Por todas estas intenciones y por la conversión de todos a la vida, a la unidad y a la santidad que Dios nos pide hoy, roguemos al Señor. Oh Dios, que amas a los hombres y quieres que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, escucha las oraciones que con fe confiada te hemos presentado y regálanos tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Madre, eres ternura, eres una flor blanca y preciosa, llena de amor. Madre, eres ternura, eres una flor blanca y preciosa, llena de amor. Sí, Señora, ven a mí, ven a mí, cúbreme con tu manto lleno de amor. Sí, Señora, ven a mí, ven a mí, cúbreme con tu manto lleno de amor. Madre de los cielos, Madre del Señor, danos el consuelo a nuestro corazón. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tu mano este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, nuestras ofrendas en las que vas a realizar un admirable intercambio para que, al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía en nuestro cuerpo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente y con razón. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas. Ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación
quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Martín de Porres y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Tomás, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
porque yo he de redimido con mi sangre te he comprado. Hoy te llamo por tu nombre, porque tú me perteneces, yo soy tu salvación. No hay nada que pueda separarte de mi amor, no hay nada que pueda separarte de mi amor, no hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Y en el cielo yo te espero, un lugar te he preparado, y cuando se haya cumplido el tiempo en esta tierra, yo te recibiré. No hay nada que pueda separarte de mi amor, no hay nada que pueda separarte de mi amor, no hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor, que pueda separarte de mi amor. Oremos. Después de haber participado de Cristo por estos sacramentos, imploramos humildemente tu misericordia, Señor, para que configurados en la tierra a su imagen, merezcamos participar de su gloria en el cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. De nuevo les agradezco a todos los que siguen donando a su parroquia lo que pueden, algunos con gran generosidad, ¿verdad? Todos. La generosidad no se mide por la cantidad necesariamente. A veces damos muy poquito y es todo lo que podíamos dar. Lo importante es que todos participemos en la obra. Los que están lejos, ahora están cerca, porque nos ven, nos unimos en el mismo momento, en el espíritu, en la celebración de la misa, aunque no todos, por no estar presentes, puedan recibir la comunión. Síganlo haciendo, porque la parroquia tiene que seguir y poco a poco tenemos que dar más servicios en todos los sentidos. Las personas que todavía se traban para recibir la comunión en la mano, ensállenlo delante del espejo. Es muy útil. Así hacen los actores. Aquí no venimos a actuar, pero necesitamos ver cómo parece. Y así nos damos cuenta de cómo no lo sabemos hacer. Si usted dice amén, esto es como si no lo tuviera, ya no, a eso no lo traiga. Hay que decir amén. Las dos manos, las dos.
Si se lo ensaya 2 o 3 veces ante el espejo, lo van a saber hacer. Por favor, eso es lo más feo que hay. Yo sé que nadie lo hace por malo, pero no se comulga así. No me cierren la mano cuando yo voy a dar la comunión, no es así, abierta, bien abierta, yo la voy a poner ahí. Y si lo hacemos como es, ni se va a caer al piso, ni nada de eso, todo va a ser en paz. Ensáyenlo. La mayoría lo hace muy bien, pero hay quien todavía se traba delante del espejo, es muy útil. No es narcisismo, es práctica. A todos muchas gracias por la comprensión y por la paciencia en todos estos tiempos de extraordinario aislamiento, ¿verdad? Esperamos que pronto eso vaya pasando y que podamos volver a la verdadera normalidad. Mientras tanto, tenemos paciencia y seguimos atentos a lo principal. Y la fraternidad no se va a debilitar porque no nos podemos tocar ni abrazar. Ya lo haremos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Recuerden salir en orden, los sugieros lo van a indicar. Puerta de costado y puerta de aquí del frente. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Es como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi alma y en mi ser. Vamos cantando y alaba a tu Señor. Vamos cantando y alaba a tu Señor.